En el segundo capítulo del libro, los autores hablan de las bases bíblicas de las misiones. Ahora, esto ha sido simplemente una introducción breve. Si estas cosas te interesan mucho, hay todo un curso acerca de las bases bíblicas de las misiones. Pero primero, la pregunta es, ¿por qué es importante esto? ¿Y qué son las bases bíblicas de las misiones? Pues la idea es que si vamos a hacer misiones, eso es, vamos a preparar, enviar, sostener misioneros que vayan para que otras personas en otros lugares fuera del alcance de la iglesia local puedan conocer el Evangelio de Cristo y vivir como Dios quiere. Tenemos que entender qué es lo que la Biblia dice de eso. ¿Qué en la Biblia nos muestra que eso es lo que Dios quiere? ¿O simplemente ha sido una invención nuestra? Así que queremos saber qué son las bases bíblicas, las partes en la Biblia que podemos ver claramente y entender que estas cosas que hacemos en las misiones es lo que Dios ha querido y nos ha mandado hacer. Vamos a empezar con lo que aprendemos acerca de las misiones en el Antiguo Testamento. Pues en su tarea tenían que responder a esta pregunta. Según el texto, ¿qué piensa hacer el autor en la primera parte del capítulo? Pues en esta primera parte, él iba a hablar de las misiones en el Antiguo Testamento. Y en el primer párrafo de la primera parte, él nos dice claramente qué piensa hacer. Dice que piensa identificar algunos temas misionales en el Antiguo Testamento e ilustrar el propósito redentor de Dios más allá de la nación de Israel. ¿Y por qué es eso importante? Pues hay personas que han dicho, después de ver que Jesucristo nos mandó a ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos de Él, algunos ven eso y dicen, pues en el Antiguo Testamento no vemos esto, no vemos que Dios tenía la intención de que seamos misioneros o que la iglesia tenga un corazón misionero. Y algunos empiezan a decir, ¿por qué es Dios diferente en el Antiguo y el Nuevo Testamento? Así que la intención acá es mostrar que quizás no lo entendíamos, pero si leemos los textos en el Antiguo Testamento, se entiende que desde el principio Dios quería que su amor y su verdad y su salvación llegue a todas las naciones. Empezó con el pueblo de Israel como su pueblo escogido, pero con la intención de que ellos sean parte de llevar su mensaje y su verdad a todas las naciones. En el capítulo, el autor habla de la premisa, la promesa, el plan, el propósito, la práctica, la provisión y la persistencia de Dios para cumplir con sus objetivos misioneros para el mundo. Así que obviamente no vemos estas palabras usadas en la palabra, pero el autor está intentando usar esas palabras para ayudarnos a ver los propósitos de Dios y toda la obra que Él ha estado cumpliendo desde antes de la eternidad, ¿no? Y desde el Antiguo Testamento. Vamos a ver esos puntos, pero aquí hay un resumen básico de lo que el autor dice. La premisa es que la Biblia es un libro misionero porque Dios es un Dios misionero. La promesa que Dios hizo es que la bendición y la salvación de Dios llegará a todas las personas de la tierra por medio de Abraham y sus descendientes, su descendiente más importante siendo Cristo. El plan de cómo llevar a cabo esta bendición y salvación para toda la tierra es usar su pueblo como testimonio y luz que proclame la salvación para todas las naciones. Y el propósito de todo esto, ¿por qué es que Dios quiere hacer todo esto? Es para que Él sea glorificado y para que las naciones se vuelvan a Él y lo alaben. La práctica. Así que vemos que
Dios nunca ha dejado de poner en práctica su plan, aunque a veces parece que es silencioso o que no está obrando. Él siempre sigue obrando su plan para todas las naciones. Como su pueblo tenemos dos opciones. Podemos conformarnos al mundo y ya no ser parte del plan de Dios, o podemos ser testimonio y luz de Dios para apoyar el cumplimiento de su plan. Eso es la práctica, ¿no? Y la provisión. Jesús es la provisión de Dios para la salvación de todos, y Él que nos da el poder de cumplir con nuestra parte del plan. Dios proveyó a Cristo para el cumplimiento de su plan para todo el mundo. Y la persistencia de Dios. Dios nunca ha dejado al lado su plan para todo el mundo. Sigue llamando con persistencia y amor a su pueblo, a trabajar junto con Él para hacer conocer su nombre entre todas las naciones. Así que Dios sigue persistente, no se rinde, no abandona el plan. Y este ha sido un resumen del capítulo y podemos ver que cada parte de esto el autor lo está sacando de textos bíblicos. La premisa sobre la cual el autor basa todo el capítulo es esta, que la Biblia es un libro misionero porque Dios es un Dios misionero. Primero quiero que veamos qué es una premisa. Una premisa es una afirmación o idea que se da como cierta y que sirve de base a un razonamiento o una discusión. Así que el autor está diciendo, se ha dicho que la Biblia es un libro misionero porque Dios es un Dios misionero. Hay muchos que debatirían esto. Algunos dirían, no, Dios no es un Dios misionero. Él trabaja con su pueblo, pero no realmente quiere que todos salgamos para hacer discípulos y ser misioneros. Otros dicen, no, la Biblia no es un libro misionero. Quizás habla un poco de las misiones, pero no es un tema central. Pero el autor quiere sostener que la Biblia es un libro misionero porque Dios es un Dios misionero. Y por eso va a empezar a hablar de cómo vemos el corazón misionero de Dios desde el Antiguo Testamento. La promesa de Dios para el mundo vemos que empezó con el pacto de Dios con Abraham. Vamos a ver ahora la promesa en Génesis 12. Dice el texto, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vemos que Dios le dice a Abraham que vaya de su lugar de origen al lugar que Dios le mostraría. Así que vemos un paso de obediencia por parte de Abraham, llevando toda su familia y todas sus pertenencias a un lugar que todavía no conocía. Y Dios le da varias promesas. Primero, que él tendrá mucha descendencia, hará de él una nación grande. Le bendecirá, engrandecerá su nombre, y él será de bendición. Creo que es interesante que vemos que Dios pide obediencia, pero también promete bendición. Pero con esa bendición viene la oportunidad para hacer bendición a los demás. Abraham quizás no entendía todo lo que eso significaba, pero el punto del autor y de muchos otros misiólogos y misioneros es que desde el principio del pueblo de Dios vemos que él no tenía el plan para dejar toda la bendición solamente para su pueblo escogido, sino que su intención era que su bendición y su salvación llegue a todos los de la tierra. Y eso es súper importante, porque este texto parece muy pequeño. Uno puede leerlo y pasar por alto muchas de las lecciones que encontramos aquí. Pero aun con ese texto pequeño vemos que el corazón misionero de Dios, ese corazón para llegar a todos con su salvación.
para poder llegar a bendecir a todos con su verdad, su amor y su salvación. Vemos desde aquí también su deseo de siempre usar a su pueblo para llevar esa bendición a los demás o ser parte de su manera de comunicarlo a los demás. Entonces, esta promesa misionera es que Dios bendeciría a Abraham y todas las familias de la tierra llegarían a ser benditas en él. ¿Y qué significa eso, que serían benditas en Abraham? Pues significa que la gente de todas las naciones tendrían la oportunidad de ser salvo por medio del descendiente de Abraham, quien es Jesús. Y por medio de los descendientes de Abraham, la gente de las otras naciones llegarían a aprender cómo llegar a ser parte del pueblo de Dios. Una cita del capítulo decía que los 11 capítulos previos a este texto que acabamos de leer apuntan a estas palabras. El resto de la Biblia las sigue y las cumple. Y eso nos recuerda que desde la caída del hombre con Adán y Eva, siempre la humanidad estaba esperando esa redención, esa restauración de lo que el pecado había hecho al entrar al mundo. Así que con Abraham vemos que Dios ya está empezando su plan de redención y restauración para todo el mundo. Así que todo lo que sigue en la Biblia y todo lo que estamos viviendo como parte desde ese momento, cuando vemos que Dios empieza a revelar al hombre su plan de redención. Hay muchos otros textos en el Antiguo Testamento que nos muestran el corazón misionero de Dios. Por ejemplo, en Jonás vemos que Dios envía a Jonás a otro pueblo, Nínive. No son judíos, son de otra nación, y Dios llama a ellos a arrepentir y servir solamente a Él. También vemos en Zacarías, que Zacarías 2:11 dice: y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado. Así que vemos que en sus profecías al pueblo de Dios, en Zacarías, Dios ya está mostrándoles que en el futuro unirían más naciones a su pueblo. Pero como este curso es solamente una introducción a diferentes temas de la misiología, les animo a llevar el curso de bases bíblicas de las misiones si les gustaría entender más a profundidad las diferentes referencias al corazón misionero de Dios por toda la palabra de Dios. Ahora quiero tomar un momento para ir un poco más profundo para entender qué exactamente es esta bendición y esta tierra prometida que Dios promete aquí a Adán. ¿Qué son las cosas que quizás Adán todavía no entendía completamente, pero Dios ya tenía planeado y que iba a cumplir en Jesús? Esto que les voy a leer es un devocional por David Wilkerson que se llama El verdadero significado de la tierra prometida. Dios le dio a nuestro antepasado Abraham la tierra de Canaán como posesión eterna, como dice en Génesis 17:8. En hebreo la palabra eterna significa interminable. Podrías pensar, Abraham tuvo que alegrarse por esto. Dios les prometió a sus descendientes una patria permanente, hasta donde podían ver, y duraría hasta la eternidad. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos dice que el mundo será destruido por el fuego, quemado completamente fuera de existencia, después de lo cual el Señor traerá un nuevo cielo y tierra. Te preguntarás, ¿cómo podría la posesión eterna de Dios para Abraham ser una mera propiedad inmobiliaria? ¿Cómo podría ser eterno? El hecho es que esta tierra prometida simbolizaba un lugar más allá de la tierra,
Creo que Abraham sabía esto en su espíritu. La Biblia dice que mientras Abraham se movía en Canaán, siempre se sintió extraño. El autor de Hebreos dice de Abraham, por fe residió en la tierra prometida como en un país extraño. ¿Por qué fue así? Fue porque el corazón de Abraham anhelaba algo más allá de la misma tierra. Dice en Hebreos 11:10, que Abraham buscó una ciudad que tiene fundamentos, cuyo constructor y hacedor es Dios. Abraham pudo ver el verdadero significado de la bendición de la tierra y se dio cuenta. Este lugar no es la posesión real, es solo un sermón ilustrado de la gran bendición por venir. Abraham comprendió el verdadero significado de la tierra prometida. Él sabía que Canaán representaba al Mesías venidero. Jesús mismo nos dice, Juan se regocijó al ver mi día, y lo vio y se alegró. En Juan 8:56. El Espíritu Santo permitió a este patriarca ver a través de los años hasta el día de Cristo. Sabía que el significado de su tierra prometida significaba un lugar de total paz y descanso. Y como Abraham sabía, este lugar de descanso es Jesucristo mismo. Así es, el Señor Jesús es nuestra posesión prometida. Somos suyos, pero Él también es nuestro. Y Dios nos invita a obtener nuestra posesión eterna por simple fe. Hay tantos hermosos textos aquí que podríamos ir y analizar por horas para entender más y para entender el plan de Dios. Pero lo importante aquí es ver que, aunque Abraham no entendía todo, Jesús más adelante en Juan y también el autor de los Hebreos muestran que Abraham entendía algo, ¿no? Que él entendía que esta tierra prometida y toda esta bendición era solamente el principio. Y al final, esta bendición que Dios prometió a Abraham se cumple en Jesucristo. Él no solamente es la bendición que nos trae la salvación, pero también Él representa esa tierra prometida, ¿no? Representa nuestro hogar eterno que vamos a tener con el Señor. Esa es la tierra prometida verdadera, que nos va a traer descanso y paz completo. Los judíos todavía no entendían todo esto. Y por eso vemos que cuando Jesús llega, muchos lo rechazan, porque están esperando una restauración de su tierra prometida física, ¿no? Y están esperando un Mesías que va a darles esta bendición física. Pero vemos que antes de que Cristo viene por segunda vez para restaurar todo y poner fin a todo el pecado en el mundo y toda la opresión, vemos que Dios sigue cumpliendo con su plan. Y quiere que todos ya desde ahora puedan empezar a experimentar y disfrutar de esa bendición de la salvación que Él da. Entonces ahora llegamos al plan, esa parte que el autor o los autores mencionan en el capítulo. Entonces, ¿cómo es que Dios, ya desde el tiempo de Abraham, pensaba cumplir con esa promesa? Pues el plan era que su pueblo sea testimonio y luz que proclame su salvación para todas las naciones. Quería que su pueblo sea parte de que esta bendición llegue a todos y podemos verlo en a lo menos estos 3 pasajes. En Éxodo 19, 3-6, encontramos a Dios hablando con Moisés, diciéndole cosas para que Moisés les diga al pueblo de Dios. Y Dios básicamente les dice, han visto todas mis obras, cómo los saqué de Egipto. Y si hacen caso a lo que les digo y obedecen mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, un reino de sacerdotes, gente santa. Entonces Dios tiene plan de usar el testimonio de su pueblo para que todas las naciones
puedan ver su grandeza y puedan ver el amor con que trata a su pueblo. El autor aquí destaca la idea de que ellos iban a ser sacerdotes. Entonces la pregunta es, ¿qué rol tiene un sacerdote? Sabemos que un sacerdote intercede entre Dios y el pueblo. Antes de la llegada del Espíritu Santo, Dios no habitaba en los creyentes como ahora lo hace. Dios habitaba en el templo. Ahí era donde Él comunicaba con su pueblo. Y solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar más santo en el templo una vez al año para hacer ofrendas y sacrificios por el perdón de los pecados del pueblo. Así que vemos que el pueblo dependía de estos sacerdotes para entender la voluntad de Dios, para tener a alguien intercediendo por ellos. Y vemos como así es como los judíos podían acercarse a Dios para recibir el perdón de sus pecados en esa época. Pero vemos que Dios ya les estaba enseñando poco a poco que Él quería recibir a los de todas las naciones. Vemos aquí en Isaías 56:7 que Jehová dice: los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así que vemos que Dios no solamente quería que su pueblo escogido, los judíos, podían recibir el perdón de sus pecados y estar en comunión con Él. Quería que esto sea posible para todos los pueblos, y quería que empiece ahí en su casa de oración. Y vemos que este es el mismo texto que Jesús cita cuando Él echa fuera del templo los que vendían y compraban allí. Aquí es el pasaje en Marcos 11:17. Él dice: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Así que vemos que aunque quizás no todos entendían, Dios estaba comunicando con su pueblo ya por medio de Isaías y por medio de los otros profetas, que Él quería que su nación sea una nación de sacerdotes que podía recibir a los de otras naciones y ser intermediarios entre Dios y ellos. No porque ellos podían perdonarlos, sino porque ellos podían ponerse en ese lugar de ayudar a la gente a acercarse a Dios y entender más acerca de Él. Y vemos que esto no ha cambiado, porque Pedro dice en la primera de Pedro 2:9, ya siglos después del texto que acabamos de ver en Isaías, vemos que Pedro dice a los creyentes: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que Dios sigue diciendo a los que creen en Él: yo quiero que ustedes vivan como gente santa, como sacerdotes en el mundo, que anuncien a todo de mi carácter y de lo que yo he hecho, para llamar a ellos de salir de las tinieblas de la oscuridad y venir a mi luz. Así que, ¿qué significa todo esto? Los judíos, los israelitas, servían como intermediarios entre Dios y las naciones. Aunque no siempre lo reconocían ese rol, la gente temerosa de Dios podía venir de otras naciones e ir al templo para conocer más acerca del único Dios verdadero y encontrar perdón por sus pecados. Pero la intención de Dios no era que se necesitara un sacerdote humano para siempre. Esto era algo que les dio para prepararlos para entender el rol de Jesucristo. Entonces, por haber tenido sacerdotes que intermediaron entre ellos y Dios, era como un símbolo, algo que preparó sus corazones para entender lo que Jesucristo iba a hacer por ellos. En Hebreos dice que ahora Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, nuestro intermediario entre Dios y nosotros. Entonces, Él es el sumo sacerdote, el intermediario entre nosotros y Dios, y la palabra
nos dice que nosotros somos una nación de sacerdotes. Así que seguimos sirviendo como sacerdotes intermediarios en el sentido de que nosotros proclamamos lo que Dios ha hecho para que la gente pueda conocerlo y conocer a Cristo. Y solo podemos cumplir bien este rol cuando estamos viviendo como gente santa, apartada para el Señor. Vemos también como parte del plan, Dios quería que su pueblo proclame de su salvación. El Salmo 96 nos manda a anunciar de día en día la salvación de Dios y proclamar su gloria entre todas las naciones. Esto nos muestra que aunque Jesús es lo que Dios proveó para nuestra salvación, no es que recién en Jesús Dios comunica a las naciones que Él es su salvación. Vemos que desde el Antiguo Testamento Dios quería que su pueblo proclame que Dios es la salvación y Él es quien nos salva. Y también que Él es el único digno de toda la gloria. Como parte del plan, Dios también quería que su pueblo sea una luz para las naciones. En Isaías 49, 5 y 6, Dios dijo a Isaías que dio la nación de Israel para ser luz de las naciones, para que sean su salvación hasta el postrero día. Y Jesús repite esto en Mateo 5, que somos sal de la tierra y luz del mundo. Cuán hermosa y gran responsabilidad, ¿no? Que Dios nos dio al mundo para ser su luz y mensajeros de su salvación. ¿Estamos viviendo conforme? Hemos visto el plan y ahora queremos ver el propósito. ¿Por qué es que Dios da promesas de bendición para todas las familias de la tierra y muestra a su pueblo que ellos son parte de su plan? Pues el propósito de todo esto es que Dios sea alabado y que las naciones se vuelvan a Dios y lo alaben. Dios quería que todos vean su trato con su pueblo, este trato de amarlos, de darles bendiciones, pero también de disciplinarlos cuando desobedecían, porque Él quería que todos vean su grandeza, vean su amor y vean que Él es el único verdadero Dios. Y verán aquí los textos que vieron en su tarea. Vemos en el Salmo 67, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Pero creo que es importante ver el contexto aquí. El salmista aquí, en el primer versículo del Salmo 67, dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Así que el salmista ya reconocía que al mostrar su misericordia y bendición a su pueblo, y resplandecer su rostro sobre ellos, los israelitas, que eso haría que el camino de Dios y su salvación sea conocido en todos los pueblos, y eso llevaría a todos los pueblos a alabarlo. En Isaías 52:10 dice que todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. En Malaquías 1:11 habla de que en toda la tierra su nombre es grande. En toda la tierra se ofrecen incienso y ofrenda a su nombre. En Salmo 22, 27 y 28 dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá a las naciones. Así que vemos que Dios da promesas a su pueblo, y les bendice por su obediencia. Él hace resplandecer su rostro sobre ellos. Y eso es por su amor a ellos. Vemos eso en la palabra. Pero vemos que no solamente es para nuestro beneficio. Es para que todos los demás también puedan ver el camino de la salvación de Dios y el carácter de Dios. Cómo es que Él comunica y interactúa con su pueblo. Así que este es el propósito de todo este plan misionero, que Dios sea glorificado y alabado, que todas las naciones vuelvan a Él.
no solamente nosotros, sino todos. Así que volvemos a ver todo de lo que nuestros autores nos han enseñado, que la premisa, la Biblia es un libro misionero porque Dios es un Dios misionero. Así que ya en el Antiguo Testamento hemos visto que el corazón de Dios es para todas las naciones, aunque Él escogió interactuar con su pueblo escogido para que todos puedan ver su trato con ellos. Vemos que Él no solamente quería mostrar amor a ellos, sino quería extender ese amor a todos, y que el perdón puede llegar a todos. Y vemos la promesa, esta bendición de Dios llegará a todas las personas de la tierra por medio de Abraham y sus descendientes. Pero no solamente sus descendientes biológicos y espirituales, sino también por medio de su descendiente más importante, que es Cristo. El plan para cumplir con esta bendición es usar a su pueblo como testimonio y luz que proclame la salvación de Dios para todas las naciones. Y el propósito para todo esto es para que Él sea glorificado y que las naciones se vuelvan a Dios y lo alaben. Y la práctica, que era una parte muy pequeña en el capítulo, la idea es que en la práctica Dios sigue obrando, ¿no? No deja al lado estas cosas, Él no deja de obrar. Y como su pueblo, nosotros podemos ser parte de esto en la práctica o no, conformándonos al mundo y olvidando nuestra parte, o siendo testimonio y luz de Dios. Y como hemos visto, Jesús es la provisión de Dios para la salvación de todos. Él es quien cumple la promesa que Dios hizo a Abraham. Ya no solamente para los judíos, pero para toda la humanidad. Y vemos que Jesús también es la provisión para nuestra parte del plan, porque Él es quien nos da el poder de cumplir con nuestra parte del plan. Y vemos la persistencia de Dios. Nunca ha dejado al lado su plan para todo el mundo. Sigue llamando con persistencia y amor a su pueblo, para que trabajemos junto a Él, para hacer conocer su nombre entre todas las naciones. Así que aquí en la pantalla ven una cita del capítulo. Vemos que el autor hace referencia a que pudimos ver que en el Antiguo Testamento hay el trasfondo para entender que Dios es un Dios misionero, con un corazón misionero, y que su pueblo debe ser un pueblo misionero, que ayude a pasar su bendición a todas las tierras, o a la gente de toda la tierra. Ahora vamos a ver cómo esas cosas son reflejadas también en el Nuevo Testamento. Aunque ya vimos algunos, ahí les mostré en el video ya algunos paralelos, algunas veces cuando se cita en el Nuevo Testamento cosas del Antiguo Testamento. Y hay muchos más textos que se puede estudiar en el Nuevo Testamento de los que se ven en el capítulo, pero específicamente el autor ha sacado y resaltado los que nos recuerdan en cuanto a la responsabilidad misionera de la Iglesia de Cristo como el nuevo pueblo de Dios. Vamos a hacer esta parte relativamente rápido. La idea aquí simplemente es recordarles de los textos y del punto que el autor intentaba hacer por medio de estos textos. En Mateo 5, 13 y 14 vemos que Jesús nos dice que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Eso es lo que debemos ser. El punto aquí del autor era que la Iglesia tiene la responsabilidad de sazonar y alumbrar a todas las personas que viven en el mundo, siendo la sal de la tierra y la luz del mundo. Vemos en Mateo 6:10 que Jesús, al enseñar a la gente a orar, incluye en su oración: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, el texto no dice este punto del autor que voy a leer,
Pero el autor quiere que pensemos en esto, que no debemos solo orar que Dios haga su voluntad en toda la tierra, sino también debemos ser parte del cumplimiento de su voluntad, enviando personas e yendo a los fines de la tierra para que cada persona tenga la oportunidad de ser parte del reino de Dios. Así que la idea es que si nosotros vamos para ser sal y luz en otros lugares que todavía no conocen de Cristo o conocen a Cristo, allí ellos también entenderán más acerca del reino de Dios y de la voluntad de Dios para sus vidas y para el mundo. En Mateo 9:35 hasta 38, vemos que Jesús tuvo compasión de las multitudes, y entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El punto aquí del autor era que el dilema para la obra misional fue la necesidad de obreros para ministrar entre las multitudes. La solución fue orar para que más obreros respondieran a la necesidad. Sigue la misma necesidad hoy, ¿no? Así que debemos seguir haciendo lo mismo, orando siempre que Dios prepare obreros para ir al campo misionero. Pero obviamente también estando listos, para ser enviados como esos obreros. En Mateo 24:14 dice: Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús dijo estas palabras para que sus discípulos pudieran saber qué será necesario para que llegue el fin, ¿no? El fin del mundo y la segunda venida de Jesucristo. Y el autor explica ese texto un poco más y hace el punto de decir: debemos predicar el mensaje de Cristo como un testimonio a todas las naciones en todo el mundo. No hay alternativa para la salvación. Así que en este versículo vemos que parte del plan de Dios es que salgamos para predicar el reino, para predicar el evangelio del reino de Dios. El evangelio es las buenas noticias que Cristo ha venido y es nuestro Salvador, y que debemos arrepentirnos y creer en Él. Y es nuestra responsabilidad como la Iglesia de Cristo predicar eso en todo el mundo, y después de que llegue a todo el mundo, vendrá el fin y veremos la segunda venida de Cristo. No sabemos cuándo será esto, pero vemos que es parte del plan de Dios que se predique eso en todo el mundo. Si recuerdan del primer capítulo de ese video, cuando hablamos de las tendencias en las misiones o los cambios en la filosofía misionera contemporánea, recordarán que mencioné que un enfoque en este texto ha hecho que muchas agencias misioneras ahora se enfoquen completamente y solamente en alcanzar a los grupos no alcanzados. Eso es llevar el evangelio a grupos que nunca lo han escuchado. Vemos que muchas agencias están enfocándose en eso porque creen que es parte del plan de Dios y el rol de la iglesia. En Marcos 6:7-13, Jesucristo envía a sus 12 discípulos, los primeros 12 misioneros, ¿no? O enviados por Jesús. Y vemos que Él les da algunas instrucciones, y parte de su instrucción es no llevar cosas, sino que se vayan y que confíen en Dios para la provisión en cada lugar, ¿no? Y ellos tenían que depender de las personas de paz que los recibían. Y el autor hace el punto de decir que a veces hay urgencia para ir al campo y debemos ir con un mínimo de previsiones y materiales. Algunos de ustedes en su tarea mencionaron esto, usaron este texto en la última parte de la tarea, pero algunos de ustedes decían que siempre debemos salir con urgencia sin llevar las cosas. Y creo que el punto aquí no es que siempre es así,
Porque sí, Dios nos llama a prepararnos, capacitarnos, y cuando un misionero va a ir a vivir en otro lugar, tiene que llevar sus cosas, ¿no? Pero la idea es que tenemos que entender que muchas veces hay tanta urgencia que no debemos dejar que acumular las cosas para llevar con nosotros nos distraiga, y distraiga del rol que tenemos. También nos destaca la necesidad de confiar en Dios. Así que yo tenía que venir a Perú, ¿no? Como respuesta a un llamado de Dios para mi vida, para ser parte de enseñar acerca de las misiones acá. Y yo sí que tenía que traer mis cosas, pero yo veo en esta enseñanza que había muchas veces cuando yo quería traer muchas cosas pensando, oh, pero ¿qué si me falta esto allí? ¿O qué si me falta lo otro allí? Y Dios también quería enseñarme a mí que yo tenía que llevar lo que necesitaba, pero confiar en Él para lo demás. Así que depende del caso y de la situación. En el texto aquí en Marcos 6, vemos que Jesús no estaba enviando a los discípulos para ir como misioneros permanentes para vivir en esos lugares, sino para llevar el Evangelio a esos lugares. Así que vemos que depende de la situación. Pero la idea es, creo que la idea principal es no estar tan enfocados en si tenemos toda la capacitación, si tenemos todas las cosas materiales que necesitamos para recién salir al campo misionero. La necesidad es urgente y tenemos que confiar que Dios va a proveer. Así que creo que eso es algo que debemos tomar en cuenta aquí. Y también nunca dejar que si Dios nos ha llamado y está abriendo las puertas para que vayamos al lugar donde nos ha llamado, nunca debemos dejar que la economía sea un obstáculo. Cuando digo eso, digo, nunca debemos dejar que el miedo de que no vamos a tener suficiente dinero sea lo que nos obstaculiza. Obviamente a veces Dios nos llama y después tiene una época de capacitación para nosotros. Vemos eso en la vida de Pablo. Pasó años desde su conversión antes de que Dios ya le dio su llamado para salir de la iglesia en Antioquía, para ahí empezar a hacer sus viajes misioneros. Así que a veces Dios nos da ese tiempo de preparación. Pero si Dios nos ha llamado y está abriendo todas las puertas, indicando que ya Él quiere que salgamos, entonces no debemos dejar nunca que la economía sea un obstáculo o un miedo que nos impide obedecer el llamado de Dios. Simeón era un judío muy fiel y justo y fiel a Dios. Y dice en la palabra que él era un judío que esperaba la venida del Mesías, del Salvador. Y Dios le había prometido por su Espíritu Santo que Simeón no iba a morir antes de haber visto al Salvador. Y cuando Jesús ve a Jesús ya nacido, lo ve en el templo y dice, ahora soberano Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Vemos que sí había judíos que entendían que la luz de Cristo era para todas las naciones, porque Él dice aquí que Jesucristo es luz para revelación de las naciones. Así que el punto acá es que desde el principio se hizo evidente que Jesús era Salvador para todo el mundo. Dios lo hizo evidente a su pueblo por medio de sus profetas, y sí había judíos que reconocían eso y querían ver a todas las naciones ver esta luz de Cristo. En Lucas 4, 18 a 19, vemos que Jesús lee de Isaías en la sinagoga, anuncia que Él es el cumplimiento de estas profecías,
profecías que dicen que iba a venir el Salvador para poner fin a la opresión y para traer justicia. Y vemos que el autor hace este punto. Jesús fue el enviado a predicar las buenas nuevas, a proclamar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos y proclamar el año del Señor. Y que Él fue enviado para también enviar a nosotros. Vamos a seguir viendo este tema por todo el Nuevo Testamento, que Dios envió a Jesús y Jesús ha enviado a nosotros. Así que vemos que Jesús ya nos dio el ejemplo de cómo ser un enviado y tiene toda la autoridad siendo Dios para enviar a nosotros a proclamar su verdad a todo el mundo. En Lucas 8, 26 a 39, vemos que Jesús sana al endemoniado gadareno y en vez de enviarlo para que él lleve estas noticias hasta otros pueblos, le envía a su casa para contar las grandes cosas que Dios ha hecho con él. Así que vemos que el autor hace el punto que puede ser que seamos enviados lejos o puede ser que estemos llamados a regresar o quedarnos en casa, pero la clave es obediencia al que envía. Y creo que este punto es muy importante para la iglesia hoy en día, porque a veces exaltamos a los misioneros diciendo, oh, mira, ellos están llevando el evangelio hasta la selva o hasta otro país. Y olvidamos que todos tenemos el mismo llamado de obedecer y contar de lo que Dios ha hecho a todos los que están a nuestro alrededor. Si Dios nos ha llamado a hacer eso aquí, en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, debemos tener la misma seriedad y la misma dedicación a ese trabajo como cualquier misionero que Dios ha llamado. Obviamente, cada contexto es diferente en cuanto a cómo vamos a compartir eso. Y obviamente el misionero se enfrenta con desafíos que quizás uno que se queda en casa no se enfrenta. Pero la clave siempre es la obediencia y que todos tenemos que valorar los llamados que Dios ha dado a cada uno y apoyarnos en ser obedientes. Eso creo que es algo que debemos enseñar a nuestras iglesias, que ser misionero sí es un llamado especial y también un llamado que exige dedicación, compromiso con la obra de Dios, pero cada uno tiene el mismo llamado en donde está de comprometerse con la obra de Dios en la vida de los que están a su alrededor. No ser enviado a otro lugar como misionera no te da la excusa de no obedecer a Dios. Todos somos llamados a ser discípulos en donde Dios nos ha puesto. Vemos en Lucas 10, 1 a 12 que Jesús ahora envía a los 70 seguidores para que lleven el Evangelio a otros. Ellos tienen que ir y buscar personas de paz para compartir el Evangelio con ellos, quedarse con ellos, para seguir compartiendo el Evangelio con la gente de ese lugar. Este es otro caso en que Jesús les dice que no lleven muchos bienes que podrían distraer o diferir porque deben confiar en Dios. Pero un punto que el autor destaca aquí específicamente es eso de buscar personas de paz. A veces cuando estamos intentando plantar una iglesia, seguimos volviendo a las mismas personas que no tienen corazones abiertos al Evangelio. Pero lo que vemos aquí es que Jesucristo les dijo buscar personas de paz. Y una persona de paz es alguien que está dispuesto a escuchar el mensaje, que está dispuesto a abrir su hogar para que un discípulo pueda compartir la palabra de Dios con él o ella y hasta deja que su hogar sea un lugar donde otros pueden venir a escuchar. Y el autor explica que esto se ha convertido en una estrategia misionera usada por muchos misioneros, buscar una persona de paz como base para la evangelización. Creo que destaca eso para que podamos ver
cómo implementar esto también en nuestro ministerio como obediencia a Cristo. Buscar a la persona de paz que ahí su casa puede servir o esa persona puede servir como una base para que podamos empezar a alcanzar a otras personas. El autor también menciona Juan 3, 16 a 17. No lo voy a citar acá porque la mayoría lo conocemos, pero les animo a abrirlo y leerlo, especialmente si no conocen el versículo 17. Pero el punto que el autor hace es que esto que Dios envió a su Hijo al mundo es el corazón de las misiones. Dios se hizo hombre, se encarnó en el mundo y fue enviado para salvar al mundo. Y Él ha encargado a la iglesia a continuar con este trabajo. Vemos ese tema de nuevo. El enviado envía a nosotros, ¿no? Y la idea acá es que Jesucristo nos da el ejemplo perfecto. Vemos que Él, siendo Dios, no se aferró a sus privilegios y derechos como Dios, sino que Él bajó a vivir la misma vida que nosotros vivimos, para poder comunicar con nosotros de una manera en que podíamos entender, para que podamos aceptar a Él. Así que vemos que un misionero tiene ese mismo modelo, ese ejemplo en Jesucristo. Cuando vamos a otro lugar para llevar el Evangelio, no vamos con un tono de superioridad, pensando que nuestras maneras son mejores o intentando cambiar su cultura, sino vamos y adaptamos a su cultura y aprendemos cómo comunicar el Evangelio en una manera en que ellos pueden entender, para que puedan entender la verdad de Dios y lo que Él ha hecho en Jesucristo, y para que ellos lo puedan aceptar. Jesús ha sido para nosotros y es para nosotros ese ejemplar de esa adaptación y humildad. En Juan 20:21, Jesús dice a sus discípulos: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Así que vemos otra vez que Cristo nos envía al mundo. El tema del envío, del enviado, de los que Él envía es constante y consistente en todo el Nuevo Testamento. Así que no podemos dudar para nada que Cristo nos ha enviado al mundo para que ellos también puedan llegar a ser discípulos y ser salvos en Él. Eso a veces significa que vamos a nuestros vecinos, a nuestra familia, pero eso también a veces significa ir como misionero. Y tenemos la responsabilidad como la iglesia seguir enviando a misioneros como Dios nos ha mostrado en Jesucristo. Y aquí en esos últimos textos, en Lucas 24, 44 a 49, Hechos 1, 8 y Mateo 28, 16 a 20, todos estos son las conversaciones últimas de Jesús con sus discípulos, cuando Él les da sus mandamientos para que vayan a todo el mundo, siendo testigos y haciendo discípulos, predicando su evangelio. Los puntos principales que el autor saca de todos estos textos son los siguientes: que Cristo tiene la autoridad para mandar a sus seguidores a que lleven su mensaje al mundo. Su autoridad es ganada y merecida. Jesucristo tiene esta autoridad porque es Dios. Esta autoridad también da poder a sus seguidores para cumplir su misión. Y esta autoridad espera que sus seguidores obedecieran este gran mandamiento. Otro punto es que Cristo, que tiene toda la autoridad, nos dejó una tarea. Y esta tarea es predicar o proclamar el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. En otras palabras, ser testigos de lo que Él enseñó y vivió. También tenemos que proclamarlo en todas las naciones, a todas las naciones, y hacer discípulos a todas las naciones. Y el tercer punto: Cristo nos asegura estar presente mientras cumplimos la asignatura. Así que Él tiene toda la autoridad para mandarnos y nos manda. Nos deja la tarea de predicar su evangelio y hacer discípulos de todas las naciones, y nos asegura
que estará con nosotros mientras cumplimos toda esa tarea que nos dejó. Espero que este repaso les haya servido. Obviamente no he tocado cada cosita en el capítulo, porque eso tomaría mucho más tiempo, sino he destacado las partes principales y he intentado aclarar los puntos principales de los autores. Obviamente, de todos esos textos hay muchas más enseñanzas que podemos sacar, pero recordamos que este es una introducción a la misiología y una introducción a las bases bíblicas de las misiones. Así que, como hice en el principio del video, les animo a llevar el curso de bases bíblicas de las misiones para aprender aún más lo que toda la Biblia nos enseña acerca de las misiones. Así que, aunque hay mucho más que podemos estudiar, creo que lo que sí hemos visto nos deja sin duda que Dios tiene un corazón misionero. Él quiere que todas las naciones puedan ser parte de su pueblo. Él hizo eso claro a los judíos desde el Antiguo Testamento, que su plan de bendición era para todo el mundo. Y en Cristo, Él lo deja aún más claro, porque nos da mandamientos como la iglesia para ir a todo el mundo. Así que si había duda, ya no hay, ya no hay duda. Así que este es por qué estamos llevando este curso, por qué estamos involucrándonos en las misiones, porque es parte del corazón de Dios. Es alcanzar a todo el mundo, hacer discípulos de ellos, para que ellos puedan conocerlo, ser salvos en Él y aprender a agradar a Él, obedecer a Él y glorificar a Él con sus vidas. Al terminar de ver este video, pido que vayan a nuestra aula virtual en classroom.google.com y dejen un comentario en la tarea 4 indicando que han visto todo el video y también respondiendo a la pregunta. De todos estos textos bíblicos que hemos visto en este capítulo y todas las lecciones que hemos visto, ¿qué más te destaca y por qué? ¿Qué te hace entender? Quizás te hace entender algo más claramente o te muestra algo que Dios te está llamando a hacer o afirma ese deseo de obedecer. Déjalo ahí, un pequeño comentario de qué te destacó y por qué. Después pido que vayan y lean el capítulo 4 de nuestro libro de texto. Se llama Bases históricas de las misiones. Aquí vamos a ver la historia de las misiones desde los tiempos bíblicos hasta hoy en día. En vez de responder a preguntas, esta vez pido que para cada sección, así que cuando llegan a cada subtítulo, que hagan un resumen breve de esa parte. Así que para cada parte pido que hagan un resumen de 2 a 4 oraciones, no más. El resumen no debe ser más largo que el mismo texto. Así que este resumen debe ser qué pasa durante esta época en las misiones y debe ser algo que al volver a leerlo te ayudará a recordar qué pasó en esa época. Ahí, al hacer ese resumen, pido que me lo envíen o por email o que lo suban al Google Classroom.